Buenas tardes. Buenas. ¿Se escucha bien? Siempre van a venir estas preguntas previas. Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, nuevamente saludo a todos y a todas. Damos comienzo nuevamente a la cursada de Teoría Constitucional de la Comisión 5, que saben que es la cátedra del doctor Eduardo Jiménez, y que la Comisión 5 está integrada por Santiago Martín, por Agustín Velasco y por quienes habla Fabián Rickert. Los tres hace muchos años que estamos juntos trabajando y la cátedra está unificada. Ya tienen, yo ingresé hoy a la mañana al aula y todavía no estaban inscritos ustedes, por lo menos no habían ingresado al aula de la comisión. No sé si ya lo hicieron o todavía hay algún problema administrativo. ¿Alguien que me pueda contestar? Yo intenté, profe, pero no me aparecía nada con respecto a la cursada. ¿No? No. A mí me pasó lo mismo. Bueno, fíjense porque, bueno, vamos a preguntar ahora, no sé si va a ingresar, no les aparece, pues yo hoy habilité está habilitada la bienvenida y estaba funcionando bien, lo único que obviamente no teníamos era los alumnos de ustedes de la primera cursada, así que el aula operativamente está funcionando, así que vamos a preguntar por qué todavía ustedes no pueden ingresar, quizás todavía están con las inscripciones y con ese trámite, ¿no? En el Ciu Guaraní y etcétera. Pero bueno, esperemos que para mañana ya puedan estar. Vamos a pregunten ustedes por su lado, yo también voy a preguntar en el centro estudiante y en secretaría, a ver por qué es que ustedes no pueden ingresar todavía al aula, porque reitero que ya está habilitada con el material. Aparece como que no hay matriculaciones directamente, como que no nos matriculamos. Claro, por eso quizás están con ese trámite de las inscripciones hasta último momento. Suele pasar, por lo menos el año pasado, que fue un poquito más caótico el segundo parcial. Bueno, acá dicen, Laura, que tardan en vincularse. Sí, seguramente esperemos que en el lapso de esta semana puedan ingresar, así ya ven parte del material de algunas cuestiones que ya están subidas. Estoy haciendo un poquito de tiempo por si a alguien más falta ingresar, a media semana más o menos. Bueno. Buenísimo. El jueves va a dar la clase que van a tener con el doctor Jiménez para todas las comisiones. Y la idea un poco, estamos todos un poco más ayornados, ¿no? a la virtualidad. Ya tenemos, no nos hemos recibido ustedes de abogados, pero ya nos hemos recibido de Zoom, etcétera. Así que creo que vamos a tener, más allá de las dificultades de la distancia, muchísimas menos que aquellos que nos tuvieron que escuchar y soportar con los problemas técnicos que tampoco teníamos todos demasiado tan claro. Es decir, que dentro de esta dinámica de la virtualidad, tanto ustedes como nosotros estamos más aceitadas los engranajes. Ya están divididas, pero por eso estaban en el aula virtual, los temas de cada uno de los docentes a cargo. No sé, hoy si ya ingresó, tenemos una ayudante alumna. No veo toda la lista, pero si está, que hable, que nos va a acompañar y va a hacer el nexo con ustedes. Bueno, esperemos. Bueno, entonces la idea un poco hoy es explicarle la dinámica de la materia, sacarle algunas dudas. Acá estoy, Álvaro Molinari, dice. Espérenme. Se me complica mirar absolutamente todo, más los chats. Bien.
La idea entonces, reitero, es hacer una introducción. El jueves el doctor Jiménez, que es el titular, le va a explicar con más detalle, pero la dinámica de la cursada va a ser la siguiente. Los días lunes van a tener clase conmigo, como si fuera presencial. Los martes van a tener clase con Agustín Velasco. Los miércoles van a tener clase con Santiago Martín. Y el jueves van a tener la clase con todas las comisiones con el titular. Ese es el cronograma que tenemos. Amén de eso, también están subidas, a medida que vayamos dando las clases, nosotros ya con el cuatrimestre pasado, es decir, el último, entre el primer y segundo cuatrimestre del 2020, fuimos subiendo cada uno de los docentes material correspondiente a cada una de las bolillas, de las unidades. Así que ese material nosotros lo vamos a ir habilitando a medida que vaya pasando las clases y el tiempo, para que ustedes también lo tengan para consulta. De esta manera, entonces, estaríamos mejor que el cuatrimestre pasado, porque vamos a tener la misma cantidad de clases sincrónicas que teníamos como si fuera presencial, más todo el material que se subió el año pasado, porque no teníamos clases sincrónicas, teníamos menos clases sincrónicas. Entonces está subido todo el material, incluso algunas clases las tiene Centro de Estudiantes grabadas, más allá de estas que también se está grabando en este momento. Es decir que con esa idea va a permitir que podamos tener dentro de estas circunstancias la mejor cursada posible. Reitero, nos vamos a encontrar en mejor situación que el año pasado, que todo era más novedoso, y por lo tanto con más errores, ¿no? Con más dificultades. Tema, si alguien tiene alguna pregunta, por ello hay algunas cuestiones, voy más despacio para hacer la introducción, no hay problema que me interrumpa. Tema de ustedes que ya les preocupa, que son los parciales. Bueno, los parciales, el primer parcial y el segundo parcial van a ser en principio en modalidad multiple choice, como fue el año pasado. Luego vamos a ver, de acuerdo a la cantidad de anotados y modalidades que nos pongamos de acuerdo, de qué manera van a ser los recuperatorios. Eso va a depender de la cantidad de inscriptos, de cómo avance la cuestión de la pandemia, si estamos ya más vacunados y quizás alguna instancia se puede hacer presencial, o si se toma de alguna otra manera. Pero bueno, en principio lo que sí está decidido por el doctor Jiménez, y estamos todos los que integramos las 3 comisiones que están a cargo de él, es que la vamos a hacer el primer parcial de manera múltiple choice. Bien. Materias que ustedes tienen relacionado con esto, bueno, obviamente las del primer año, y que saben ustedes también que es correlativa de derechos humanos. Hago esta aclaración porque la bibliografía principal de la materia es los libros del doctor Jiménez, que está gratis en, esperen que los voy a escribir, así no sé. En este sitio, pero también están colgados, ahora una vez que ustedes suban en el aula, puedan ingresar al aula, también está material que cada uno de los profesores y profesoras pusimos en cada una de las bolillas que tenemos a cargo, material de otra bibliografía o algún apunte, o los PowerPoint que yo más o menos doy en todas las clases, ya están, los voy a subir o algunos los modifico, son los mismos que el año pasado. Es decir, que la base, me quedó una coma en vez de un punto, por eso no lo van a poder linkear. www.profesorjimenez.com.ar. Bueno, el libro de Jiménez es gratis, está allí y es de acceso gratuito. Decía lo de derechos humanos porque tiene 3 libros, 3 tomos el libro, no son tomos muy grandes. Este es el tomo 1 y el tomo 3. Decía del 2 porque ese sirve para cuando ustedes cursen derechos humanos. Por lo tanto, el tomo 1 y el tomo 3
lo tienen de acceso gratuito. También está subido, creo que el libro en la página de Jiménez, del doctor Sapsay, pero también utilizamos el manual de la Constitución Reformada de Vidar Campos, que tanto el profesor Jiménez como yo fuimos discípulos, y que obedece a la misma lógica que el de Jiménez. Es el tomo 1 y el tomo 3 del manual de la Constitución Reformada. Son dos libros, el de Jiménez es un libro tapa azul, lo tengo acá a mano, no lo veo, en mi biblioteca, la debo tener en tribunales, y el tomo 3 y los de Vidar Campos son color celestes. Manual de la Constitución Reformada. Esto se lo estoy poniendo para... Tomos 1 y 3. Espérenme que se me bloqueó. Vidar Campos. Jiménez igual. Tomos 1 y 3. Esa más o menos es la bibliografía básica. ¿Qué beneficio tiene el libro de Jiménez? Primero que van a escuchar o van a ver o van a coincidir con la opinión del titular. En segundo lugar, que el programa de estudio, esto sí voy a hacer hincapié y todos hacemos hincapié, cuando nosotros preguntamos, ya sea modalidad múltiple choice, ya sea modalidad pregunta, ya sea modalidad oral, siempre les vamos a preguntar y nosotros damos también, con la misma lógica, los puntos de las bolillas. De acuerdo a que cada unidad está separada por títulos, subtítulos, eso es lo que nosotros les damos y es lo que preguntamos. Ahí está siempre tan repetida frase que el programa es un machete, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso nosotros seguimos a rajatabla el programa, pero no solamente para dar la clase, sino para preguntarlo. Lo vamos a preguntar casi de la misma manera que lo van a encontrar en las unidades, detallado. Así que estudien por el programa, sigan los pasos del programa, porque las preguntas de una modalidad u otra van a ser las del programa. El libro de Jiménez obedece a la lógica del programa. El de Vidar Campos, miren, casi en un 90%. Son muy pocas las cuestiones que las tienen que ir a buscar un poquito en una página más adelante, unas páginas más atrás. Pero el tomo 1 obedece a la primera parte y el tomo 3 obedece a la segunda parte de la materia. ¿Pueden estudiar otros libros? Por supuesto que pueden estudiar otros libros. Si van a estudiar otros libros, tienen algún tío, algún abuelo que da un libro, bueno, que sea con la reforma en 1994, porque si no, se va a quedar un poco corto. Quizá le va a servir para la parte histórica y nada más. Constitución, ya está subido todo eso. La página, me pregunta acá Romina, infoleg.gov.ar. Profe, Sí. perdón que interrumpa. Entonces, nosotros, digamos, la bibliografía obligatoria serían los 2 tomos del titular más los de Vidar Campos, o No, podemos elegir uno de los 2. cualquiera de los dos, no es necesario. Bien, Son muy gracias. parecidos, en algunas cuestiones son diferentes, pero bueno, la cuestión que sea diferente la tienen de la clase de Jiménez, y no obstante nosotros, cada uno de los profesores de la comisión, yo hace más de 20 y pico de años que trabajo con Jiménez, no es que soy muy viejo, es que empecé muy joven con él, pero puedo tener mi opinión, pero yo les voy a decir, cada uno de los docentes le vamos a decir cuál es la opinión del titular de la cátedra. Es decir, que no es que yo voy a decir A y Jiménez dice B, entonces si Jiménez dice A y les va bien, y si me lo dicen a mí está mal, no existe ningún tipo de conflicto. Hay libertad de cátedra, por supuesto, en la universidad, pero incluso coincidimos en casi todos los puntos, y en los que no se coinciden, bueno, se deja salvo la opinión, pero también cada uno de nosotros decimos qué es lo que opina Jiménez. ¿Está? Pero no hay ningún conflicto, no sientan que si estudian del campo de cualquier otro libro, la opinión de Jiménez la van a tener, primero en las clases de él, y segundo, cada uno de nosotros, tanto como Santiago Martín como Agustín, sabemos
cuál es el criterio de él y qué es lo que piensa al respecto, así que no hay ningún tipo de dificultad. Los pros de tener el libro de Jiménez, que lo tienen gratis. En la página que yo les dije, ya está están los 3 tomos. Reitero, el tomo 1 y el 3 es el que les sirve. Y sigue exactamente igual al programa. El de Vidal Campos también está en la facultad y no sé si se consigue, si lo tienen de alguna manera en el centro de estudiantes, etc. O si se puede comprar como ebook. Digo el tomo 3, el 1 y el 3, porque hay un libro que salió de Vidal Campos que resumió los 3 tomos en uno, y ese está bastante incompleto. También hay dando vuelta una guía de estudios, que esa tiene algunos puntos que están mal, aviso. Hay una guía de estudio que está algunos puntos mal. Así que les recomiendo que teniendo gratis el libro de Jiménez, para la bibliografía que le damos nosotros, más las clases, con eso está. ¿Qué otra cuestión? Ahí le puse infolec.gov.ar, ahí pueden sacar las constituciones con los tratados, o en cualquier otro lado, pero para buscar cualquier legislación en toda la carrera, les va a servir a ustedes este sitio oficial, porque están actualizados, ya sea que estudien Penal 1, Derecho Civil, Derecho Comercial, lo que fuera, no hay ningún tipo de inconveniente, se saca ahí, de hecho, es lo que utilizamos a diario para trabajar, porque son normas que están actualizadas mediante el boletín oficial. Bueno, Constitución. Hay varias constituciones comentadas, que sirven como un complemento. Siempre decimos, ¿no?, que si uno tiene que comprar algún libro, estos que están acá atrás, de tapa dura, que quedan bien en la biblioteca, pero que aparte que quede bien, que sirvan, no solamente para pasar la materia, sino para el día que se reciban. Por supuesto que la Constitución Nacional va a ser una obra que, si se dedican al derecho, por supuesto que les va a servir. Hay varias de ellas comentadas, hay algunas más extensas, otras menos. Hay una edición de Editorial La Ley, la revista universitaria de Susana Cayuso, que es para la facultad, digamos. Y hay otra que si alguien quiere invertir o algún regalito, etcétera, etcétera, pueden comprar la de María Angélica Geli, que es un libro que van a utilizar siempre. La otra es Susana Cayuso, también es de la editorial La Ley, pero es una edición más para estudiar, más universitaria, mientras que la de Angélica Geli tiene doctrinas, o sea, qué es lo que opina la Corte de cada artículo, son 2 tomos que son bastante desarrollados, pero digamos que si tienen que invertir en alguna obra, ese libro les va a servir para toda la carrera, más allá de la cursada esta. Estas son sugerencias, por supuesto. Ante la emergencia a veces uno quiere aprobar la materia y punto, pero si uno quiere un plus más o le interesa esta rama del derecho, dice, bueno, a ver qué libro me puedo comprar, ya sea en forma de ebook o físico. La de María Angélica Geli es una obra que les va a servir para toda la carrera, e incluso cuando se reciban, e incluso cuando quieran estudiar algún posgrado o algún curso especial. Son 2 tomos nada más, hay otras que son 7, 8 tomos, que son mucho dinero y quizás no se justifica, pero esa es una obra muy buena. Bien, por supuesto que hay otros códigos, constituciones comentadas que pueden servir, todo suma, es decir, no hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen alguna duda, bueno, en la próxima clase o alguno de los profesores nos preguntan y le decimos que si sirve, todo sirve, pero qué parte del programa le falta, o qué parte tiene que actualizar, o qué parte la cátedra no está de acuerdo con ese autor. Pero ustedes nos preguntan cuáles son los libros, lo que tienen a mano, y lo más fácil, no solamente por lo económico, que es gratis, sino más asequible, es lo de Jiménez y lo de Vidal Campos, que más o menos todos hablamos el mismo lenguaje. Por más que Vidal Campos es un naturalista y la cátedra es positivista, no obstante, en líneas generales sirve. Algunas cuestiones de Vidal Campos se han desactualizado, porque ya falleció hace años, y bueno, si bien está con posterioridad a la reforma del 94, hay cuestiones que merecen ser actualizadas,
que incluso el libro de Jiménez tampoco trae, pero nosotros en los puntos que nos tocan les vamos a dar la bibliografía o las leyes que actualizan el libro de Jiménez. Por ejemplo, las últimas bolillas, etc. No quiero marearlos con tanta información, pero quédense tranquilos y tranquilas que todo el material va a estar disponible para ustedes y nadie le va a preguntar algo que no se dio o que no esté el material disponible para ello. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Creo que estaríamos. Yo voy a hacer, pregunta, ¿la biblioteca está abierta? La de la Facu, yo no lo sé, chicos, pregunten ustedes. No sé si está efectivamente abierta y se pueden retirar los libros. Pero bueno, digamos que lo que tienen ustedes de tranquilidad es esto que entran a la página y tienen para bajarse en PDF cada uno de los títulos y capítulos ordenados, así que no tienen ningún tipo de conveniente. Así que no sé si la biblioteca está abierta en ese sentido. Reitero, por ejemplo, hay un libro de Mario Midón, de Derecho Constitucional de la Ley, también, yo suelo dar las clases también parte con ese libro, profesor de Corrientes. Hay muchos libros dando vuelta, así que si ustedes nos consultan cuáles son los que consiguen, les decimos qué parte falta completar. No les quiero decir toda la cantidad de libros que hay porque no tiene sentido. Mejor que traigan los libros que consiguen o directamente lo de Jiménez. Bien, avancemos entonces. A mí me toca darle una de las últimas bolillas, según nos repartimos con el doctor Jiménez, ya está el cronograma, luego se lo subo al aula o se los digo. No recuerdo aquí, ahora me fijo en el celular y les digo si quieren ya saber qué bolilla da cada uno, la primera parte por lo menos. Antes de cerrar la clase se los digo. Pero quería introducirlos un poco con la materia, es decir, como alargar con la última parte de la materia me parece de la primera parte un poco violento, ¿no? Estamos todos entrando en calor, incluso dando clases, en ustedes estar otra vez con el Zoom, etcétera, así que vamos a hacerlo esta primera clase introductoria y un poquito más liviana. Con esa idea, entonces, ¿hay alguna pregunta de esta parte, de estas aclaraciones, alguna inquietud? Si no, voy a compartir tres filminas de PowerPoint. Profe, ¿sabe si las plenarias quedan grabadas? Sí, Eugenia, quedarían todas las grabadas. De hecho, cada vez que entramos, aunque nosotros no querramos, acá la está grabando la facultad, así que Perfecto. está todo grabado. Genial. Incluso si llega a haber algún problema de conectividad, luego estas clases mismas que estamos dando ahora, ya está, la van a colgar los chicos del centro y de IA, así que ya está disponible, van a tenerlas disponibles. Perfecto, gracias. Incluso están partes grabadas. En algunos casos, en esta primera parte, vamos a repetir las bolillas en general, algunos de los docentes, no de la segunda, así que hay partes de clases que pueden llegar a estar grabadas, o yo las mías por lo menos las tengo a disposición para luego subirlas. Pero sí, con lo presencial se va grabando, ya se junta lo sincrónico con lo asincrónico y ya estaría cubierto, digamos, estarían más cubiertos que si fuera presencial, ¿no? Porque tienen la clase, e incluso el que no pudo venir o no se pudo conectar, la clase grabada. Genial, gracias. Bien. Bueno, simplemente para ubicarnos en la materia, voy a compartirles esta pantallita. Que son nada más que 2 filminas, para ubicarnos en de qué trata la materia y qué es lo que nosotros vamos a ver. Lo que vamos a ver, acá tienen la Constitución, y la Constitución tiene 2 libros, o 2 partes. La primera parte, que se llama la parte dogmática, y la segunda parte, que se llama la parte orgánica. La primera parte nos va a hablar, como ustedes ven, de las declaraciones, derechos y garantías.
Este es carme medio rápido para que lo tengan ustedes a mano, digamos que no está, formalmente estaría en la bolilla 1, que yo no les voy a dar, pero para ubicarnos de qué va la cosa, ¿no? De qué cosas vamos a tratar o cómo se desarrolla el programa o el currículo de la materia. Entonces vamos a encontrar que la Constitución, ya en su creación, tiene dos partes. Muchas constituciones solamente tenían en el siglo XIX una primera parte, una parte dogmática, y la parte del poder quedaba un poco desdibujada o no estaba en los textos constitucionales, sino incluso en leyes con carácter infraconstitucional. Pero nuestro esquema, nuestra Constitución, que sigue a la Constitución norteamericana, divide en dos grandes partes, que la primera parte, reitero, es la dogmática, que nos habla de declaraciones, derechos y garantías, y la segunda parte va a obedecer a quienes mandan, quienes tienen el poder. Y esto es cuáles son los órganos que la Constitución establece para el ejercicio del poder, para decir quiénes nos gobiernan. Es así entonces que vamos a encontrar los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. También aparece allí los órganos, ahí van a ver, extrapoderes, que es una clasificación que apareció en la reforma de 1994, clasificación un tanto cuestionable, ¿no? Pero que en realidad todos los constitucionalistas nos hemos puesto de acuerdo en compartirla con algunos reparos o algunas objeciones, ¿no? No los voy a enrollar porque es de la segunda parte de la materia, pero tiene que ver con aquellos órganos que no están directamente vinculados o son dependientes de alguno de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero sí tienen alguna vinculación externa, como puede ser el Ministerio Público, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Estos son los tres órganos establecidos por la reforma de 1994, que son llamados órganos extrapoder. Acá Fermín me pregunta un consejo judicial. No sé si me habla del Consejo de la Magistratura, pero forma parte del Poder Judicial. Los tres órganos extrapoderes que nuestra Constitución tiene son estos tres. Incluso obedece a la última bolilla de la materia, se llama órganos extrapoderes. Auditoría General de la Nación, Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, y el Defensor del Pueblo. Pero eso dejémoslo para la discusión de la segunda parte. Por supuesto que descuento que todos van a aprobar la primera parte, y la primera parte que nos vamos a ocupar es de esta, de la dogmática, donde van a aparecer declaraciones, derechos y garantías. Esta clasificación tiene que ver con la Constitución Nacional. Digamos que si somos cirujanos y vamos a hacer un estudio analítico del texto constitucional, en ese estudio analítico vamos a ver estas dos grandes partes. Y de estas dos grandes partes, nosotros vamos a estudiar hasta la primera parte, la parte dogmática, lo que es teoría constitucional y sus construcciones. Algunas de las cuestiones de aquí, derechos y garantías, ustedes las van a ver en derechos humanos. Por eso en algunas facultades se daba Constitucional 1 y Constitucional 2, acá se llama Teoría Constitucional y Derechos Humanos, pero el desarrollo de las garantías y de los derechos, en nuestra facultad, en nuestro programa de nuestra carrera, como muchos otros, sería Constitucional 1 o Derecho Constitucional. Y Derechos y Garantías obedece a Constitucional 2 o Derechos Humanos. Así que esta parte, ahora ustedes se deben estar poniendo contentos. Dicen que bueno, ¿no? Porque entonces en la primera parte vamos a ver del Derecho Constitucional, vamos a ver la Constitución, la parte dogmática y solamente las declaraciones, ya que lo otro lo vamos a ver en Derechos Humanos. Bueno, lamento comunicarles que no es tan fácil ni tan simple, sino que es un poquito más. Y en realidad, no es por tirarles mala onda, pero la primera parte, por lo general, tiene más dificultades que la segunda. Al revés, si ustedes entendieron y estudiaron la primera parte del
de la Constitución, y que lo que a ustedes le importa en estos momentos sería hasta el primer parcial, va a ser mucho más fácil la segunda parte. Así que pónganse las pilas con esta primera parte, porque con el derecho constitucional un poco a veces pasa como con el fútbol, ¿no? Todos hablamos y mucho no conocemos, pero hay palabras que de escuchar la televisión, de ver las noticias, más o menos son palabras que desde que estudiábamos en el secundario nos suenan conocidas, no es que nos están hablando de física cuántica, de la raíz cuadrada, de eso que por eso estamos estudiando abogacía, porque para los números no andamos, nos va a parecer muy extraño, no sé, cuestiones técnicas de ingeniería, de anatomía, bueno, no, acá más o menos votamos, vemos los políticos, vemos los jueces, vemos los legisladores, son cosas que más o menos nos suenan familiar. El problema de esto que nos suena familiar es que por ahí cuando lo leemos o cuando escuchamos, creemos que es más o menos lo mismo todo, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo justicia federal que justicia provincial, es más o menos supremacía constitucional que supremacía convencional, es decir, muchas palabras que nos parecen parecidas, pero que no son lo mismo. Y si fuéramos médicos, no es lo mismo operarle a alguien la rodilla que el tobillo, y sin embargo es toda la pierna, ¿no? Podríamos decir todo lo mismo. Y bueno, a veces esto nos sucede, ¿no? Que es más o menos todo lo mismo, pero no es exactamente igual. Entonces, tenemos que tener en nuestra materia, a la hora de hacer los exámenes, cierta rigurosidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que es parecido, pero que no es lo mismo. Sin embargo, a nosotros nos va a sonar parecido porque lo escuchamos desde que estudiamos en la primaria. Esta es un consejo para que por ahí lo que sucede muy a menudo es que lo leen rápido, creen que lo entienden y después, pero esto era así, esto era así. Bueno, porque quizás son terminologías que son parecidas, pero reitero, no es lo mismo. Entonces, vamos a ver esta primera parte y luego vamos a ver la división de poderes. Todo para tener en cuenta que esto que yo les puse, la sala de máquinas de la Constitución, esto habla Roberto Gargarella, ¿no? Que es el gran problema, ¿no? Por lo general, nuestros textos constitucionales, cuando digo nuestros textos, hablo de nuestra Constitución y muchas constituciones latinoamericanas, iberoamericanas, son muy ricas y están muy ayornadas, es decir, protegen algunas, como no sé, la Constitución de Tucumán, el ciberespacio hace años. Entonces, son muy garantizadoras en materia de derechos. Es decir, que uno va a ver los derechos sociales, incluso los derechos del medio ambiente, de consumidores y usuarios, como tiene nuestra Constitución luego de la reforma del 92, en el artículo 41 y 42. Es decir, que si uno mirara y fuéramos, no sé, un estudiante de cualquier otro país y miramos nuestro texto constitucional, diríamos que nuestra Constitución abastece de alguna manera la modernidad en lo que hace a la recepción y reconocimiento de derechos humanos. Claro, por otro lado vamos a ver que tienen una división clásica, ¿no? Ya de la época de Montesquieu, ¿no? Que hablaba, si viene para defender en ese momento la monarquía, decía, ¿no? De esta competencias o poderes que no podían estar centralizados en una sola persona, sino que esta técnica de dividir las competencias o los poderes en tres lo que hace es que nos unifique, como estaba en la época de la monarquía, y llevar a las revoluciones burguesas al poder, en la división de poderes que ustedes ya saben, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para evitar siempre la concentración. Entonces, esa lógica la vamos a ir desarrollando y la vamos a ir viendo, y una vez que la internalizamos nos va a servir para interpretar el texto constitucional, para interpretar las leyes y para advertir cuando hay una concentración del poder en alguno de los poderes del Estado y que en definitiva en muchos casos pasan a atacar a la Constitución, a la división de poderes, a las características que debe tener una república, y en definitiva lo que va a repercutir es en la cercenamiento en algunos casos de derechos constitucionales.
esas son algunas de las consecuencias. Decía que esta sala de máquinas que habla Gargalera es el gran problema que tienen nuestras constituciones, que son muy ricas en lo que hace reconocimiento de derechos y garantías, pero que esa rueda del ejercicio del poder tiene sus trabas, y siempre, lamentablemente, en favor del poder ejecutivo de turno, más allá del color político, y que es un marcado presidencialismo que tiene su diseño ya en nuestro propio texto constitucional. Es decir, no es que Argentina es presidencialista porque se le ocurrió, sino por sus razones históricas, sociales, políticas y constitucionales. Es decir, ya cuando Alberdi diseñó, se inspiró en la Constitución norteamericana, bueno, creó un sistema que es el presidencialismo. Hay otros sistemas que luego van a ver y otros profesores van a desarrollar con más profundidad, que es el parlamentarismo, como oposición al presidencialismo. Esto se da en la Europa continental. E incluso algunas son monarquías constitucionales, como la de España. Pero dentro de estos dos modelos, nosotros optamos por el sistema presidencialista. Así que no nos podemos sorprender que haya un marcado presidencialismo. Lo que sí criticamos es el hiperpresidencialismo, es decir, cuando ya la adopción del Poder Ejecutivo de facultades legislativas, que luego van a ver en la segunda parte de la materia, nos lleva a que haya un hiperpresidencialismo en detrimento de los otros dos poderes del Estado. Por eso esto de la sala de máquinas es el problema que advierte, e incluso en diciembre salió un librito de 7 postulaciones que hace Gargalera diciendo, bueno, cuáles son los problemas que tienen nuestras democracias en Latinoamérica. Pero eso lo dejamos para la segunda parte. A esta cuestión, esperen que... A esta cuestión de la división de poderes vamos a ver una cuestión mayor, o que vamos a ver en la segunda parte, o en la primera parte, perdón, de la materia, que es la teoría constitucional. Decíamos que la segunda parte parecía más fácil, como yo le dije, porque habla de los 3 poderes del Estado, y que la primera, como los derechos y garantías se ven en humanos, parecía más fácil. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en esta primera parte de la materia, en términos generales, tratando de ser esquemático y de comprimir las 9 bolillas primeras de la materia. Así como ustedes estudiaron, o van a estudiar, están estudiando obligaciones ya, hay muchos que cursan obligaciones. Es, digamos, el boca arriba que tenemos nosotros en constitucional, que cuando estudian obligaciones nos cuelgan constitucional, pero bueno. Les decía que así como van a estudiar en obligaciones la responsabilidad objetiva, así como cuando estudian derecho penal van a estudiar teoría del delito, bueno, estamos cursando teoría constitucional, ¿no? Y estamos cursando esta materia, aunque parezca una obviedad, porque tiene su autonomía académica, su autonomía científica. Y esa autonomía científica significa que tiene ciertos constructos, ciertas teorías. Estos constructos son creaciones humanas que no están en la naturaleza, para dar explicación a algunas cuestiones que se quieren tratar. Pero son teorías. Y el derecho constitucional tiene 3 teorías que no las tiene ni el derecho civil, ni el derecho penal, ni el derecho internacional público, ninguna otra rama del derecho. En todo caso, esas ramas del derecho, sobre todo del derecho público, pero hoy también con la constitucionalización del derecho civil a partir de la reforma del Código Civil, que reconoce la supremacía constitucional y la constitucionalización que debe tener todas las ramas, ya sea del derecho público o del derecho privado, van a brevar en estas teorías, sobre todo en las 2 últimas. Pero reitero, son teorías, construcciones teóricas que solamente fueron creadas por el derecho constitucional o la teoría constitucional. La primera va a ser la del poder constituyente. El poder constituyente, que puede ser originario, derivado, reformado, ya lo van a ver en el desarrollo, pero es una teoría que da
fundamento al derecho constitucional. ¿Por qué? Porque esta teoría es la que sirve para decir que hay un poder constituyente originario, que es un acuerdo político previo, y es una decisión jurídica, pero también política, como decía Alberto Espota, que decide un Estado darse su constitución. Pero esto no está en la naturaleza, no vamos caminando por la calle y vamos buscando poderes constituyentes. No aparece un árbol de poder constituyente, un cartel que diga poder constituyente. Es una construcción teórica. Por supuesto que esa constitución teórica luego se va a ver plasmada a partir de un texto constitucional. Texto constitucional que sí, ahí vamos a verlo, un librito que va a decir declaraciones de derechos y garantías de poderes. Pero primero, para que eso nazca, tiene que haber un concepto de poder constituyente. Y ese poder constituyente van a ver que tiene una forma, tiene una sustancia, se hace de una manera, porque si no va a tener otras consecuencias, etc. Pero reitero, es una construcción teórica que solamente está en el derecho constitucional. La segunda construcción teórica, bueno, es el concepto de supremacía constitucional. Y quizás a ustedes ya les parezca un poco más familiarizado. Si ya cursaron, van a ver la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? La norma fundante básica, la regla del reconocimiento de Hart. Es decir, van a ver en esa cúspide también un constructo, es decir, no hay supremacías constitucionales en las calles, sino una construcción en la cual nos ponemos de acuerdo y decimos que la Constitución es la ley de las leyes, es la norma fundante básica, y a partir de allí, por una deducción racional y lógica formal, decimos que cualquier norma de carácter inferior no la puede contradecir. En esa construcción, esa famosa pirámide que está en la cúspide de la Constitución Nacional, luego vamos a ver cómo eso se ve complementado en la reforma de 1994 con ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Solamente lo dejo, no tienen por qué entenderlo ahora, lo menciono. Vamos a ver cómo estos conceptos de supremacía constitucional van a ser reformulados a partir de la reforma de 1994, ¿con qué? Con la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, con la irrupción de órganos supranacionales, el cual el Estado argentino ha aceptado su jurisdicción, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, y como esto un poco va a verse reformulado y nos hace aprender incluso a los docentes y profesores y profesoras de Derecho Constitucional, y a repensar incluso nuestra disciplina. Repensarla ampliándola, ¿no? Por supuesto. Por otra parte, la última cuestión que vamos a ver en esta primera parte de la materia es el de control de constitucionalidad. Y esto también aparece como un mecanismo que tiene la Constitución, las constituciones, para hacer valer, en términos generales, la supremacía constitucional. La herramienta o el mecanismo que los textos constitucionales, algunos en forma expresa, pueden ser tribunales constitucionales, otros en forma implícita, como fue el caso de Argentina y de Estados Unidos, a partir del Poder Judicial, que a partir de un fallo, Marbury versus Madison en Estados Unidos y Sojo en Argentina, fue la propia Corte Argentina, es decir, fue el propio Poder Judicial el que tomó per se la labor de hacer el control de constitucionalidad de las leyes, que no es ni más ni menos que verificar si se cumple el concepto de supremacía constitucional, es decir, si hay una norma de carácter inferior que contradice a la de carácter inferior. Esto todo tómelo a grandes rasgos como una explicación de carácter general, porque cada una de estas afirmaciones que yo les digo merecen consideraciones o hay excepciones que profundizan cada uno de los temas, ¿no? Entonces, vamos a tener el concepto de poder constituyente, es decir, cómo se hace esa primera constitución o cómo se reforma una constitución ya existente, quiénes son los titulares de ese poder constituyente, cómo se ejercen, de qué manera, qué modalidad, cuáles son los inconvenientes, cuáles son las particularidades que tiene el sistema de reforma constitucional argentino, qué
qué características tienen, hablan de una constitución rígida, el concepto de supremacía constitucional, y también van a ver los temas de interpretación constitucional dentro de esto. También vamos a ver el control de constitucionalidad, a lo que yo le agregaría, no me olvidé en la filmina, pero bueno, es parte hoy del control de constitucionalidad y debe ser ayornado. Agregaría el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. Allí apareció también el federalismo. Esto completaría la relación poder y territorio, el ejercicio político del poder dentro de un territorio, el federalismo. Y esto sería, en definitiva, el temario en general que vamos a abarcar en esta primera parte de la materia. Vamos a hablar del federalismo, borillas que me toca a mí, y finalmente la última bolilla, que es la bolilla 8, si mal no recuerdo, es los recursos del Estado federal. ¿Con qué se va a solventar el Estado federal, es decir, las provincias y la nación? El tema de la coparticipación federal. Entonces, en la primera parte, en la primera bolilla, van a ver cómo se desarrolla el derecho constitucional, la teoría constitucional, el constitucionalismo. En la segunda van a ver de las bolillas que hablan de la defensa del orden constitucional y la vida democrática, el artículo 36, el desarrollo de las 3 generaciones de derechos. La bolilla 3 va a hablar de supremacía constitucional, la bolilla 4 va a hablar de poder constituyente, la bolilla 5 va a hablar de las relaciones de la supremacía constitucional con el derecho internacional y el derecho de la integración, esa se menciona el Mercosur. Las bolillas 6 y 7, si mal no recuerdo, van a hablar de, que son las que me toca a mí, las de federalismo, cómo se crean las provincias, cuáles son las características de las provincias con relación al Estado Nacional, las relaciones entre ellas, y finalmente la bolilla 8 va a hablar de los recursos del Estado federal. Ese sería el esquema general de la materia. Me parecía necesario hacer esta aclaración previa porque yo simplemente ahora voy a mencionar una filmina sola de mi bolilla, pero me parecía indispensable no ponerme a hablar de federalismo sin explicarles el día lunes cómo se desarrolla la materia, de qué manera va a ser, porque me parecía que didácticamente o pedagógicamente, mejor dicho, no iba a estar tan fáciles para ustedes. Bien, ¿hay alguna duda de todas estas cuestiones preliminares? ¿Está muy claro o muy...? Sí. Bueno, entonces, la idea es que yo voy a hablar simplemente 10-15 minutos, salvo que surjan preguntas. Mi idea quizás no es la de estar casi 1 hora y media. Si lo necesitamos, lo vamos a utilizar. Pero yo sé que esto es acumulativo. Es muy lindo estar 1 hora de Zoom, 1 hora 10, pero cuando llegue el día viernes, todos y todas los que estamos dando las clases y los que las reciben sobre todo, pasa a ser casi un trato cruel, inhumano, degradante. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Así que lo veo también en mis hijos y mi hija en las secundarias, que los vuelven locos con lo presencial y los Zoom. Y yo sé que es bastante complicado y largo de prestar atención. Normalmente ya es difícil prestar atención con clases presenciales. De esta manera también creo que se complica un poco el ida y vuelta, por más que uno quiera prestar atención a todo. De todas maneras, lo bueno de esta circunstancia es que quedan grabadas y la pueden ver en otro momento. Pero bueno, esa más o menos va a ser mi modalidad. No creo que, salvo alguna cuestión especial, que estemos hablando de 1 hora y media, pero sí dar concisamente los puntos y lo principal para que ustedes lo tengan a mano. Bien, espérenme un segundo. Bien, voy a hablar 2 filminas y luego vamos a seguir el lunes que viene porque tenemos tiempo y no hay inconvenientes.
para que vayamos entrando en calor. Te decía que a mí me tocó la bolilla 6. Esperen que si me... si puedo, les digo ya qué bolillas nos tocan. Aguárdenme un segundo. Acá. Bien. Las bolillas, las unidades, igual están en la página web. Van a estar en el aula, cuando dicen, pero para que sepan, el doctor Jiménez va a dar la unidad 1 y la 4. Santiago Martín va a dar la bolilla 2 y 8. Agustín Velasco va a dar las bolillas 3 y 5. Y yo voy a dar las 6 y 7. Les repito para la primera parte, después la segunda se las digo, ya está distribuida, pero el titular va a dar, el doctor Jiménez va a dar la bolilla 1 y 4, Santiago Martín va a dar las 2 y la 8, que da los miércoles, y Agustín da la 3 y la 5, que va a dar mañana. Y yo les voy a dar las 6 y las 7. ¿Estamos? Ya está distribuido así, y lo vamos a mantener. Decíamos que la relación del federalismo es una relación del poder con el territorio. Es decir, ¿cuál es la relación entre el poder y el territorio? ¿Cómo se ejerce el poder y el territorio? Hay una primera aproximación y que, si bien no es una regla, tiene algún tipo de relación e incluso de lógica incluso del momento histórico en que nacen los textos constitucionales, en el siglo XIX. ¿Qué tiene que ver con que, reitero, una regla general que amerita excepciones, pero que a territorios más extensos el ejercicio o el control del poder es más dificultoso? No es lo mismo saber qué pasa en nuestro barrio, no es lo mismo que saber lo que sucede en un municipio pequeño que en La Matanza, que tiene, no sé, 5 o 6 millones de personas, ¿no? De la misma manera, no es lo mismo saber qué pasa en Ushuaia o en La Quiaca que saber qué es lo que sucede en Montevideo o Punta del Este. Estoy haciendo comparaciones así por el absurdo, ¿no? Pero que tiene que ver con que no son los mismos los países pequeños como Uruguay que las extensiones de nuestro país, o de Estados Unidos, o de Brasil mismo, o de México, o a diferencia de Chile o Uruguay. Estoy hablando de la región. ¿Qué quiero decir? Que imagínense cuando te decían, el gobernador murió, y tenían que ir con una carreta que tardaban 3, 4, 5, 6 días para decir, o al revés, el presidente murió, o cambiaron el presidente. Estamos ahí hablando, sí, efectivamente, de la época de las carretas. Es decir, no estábamos hablando de Zoom, de WhatsApp, y de una teleconferencia que nos permite estar aquí presentes, o como nos está pasando al profesor, dar charlas en países hermanos o en otro país, estando desde nuestras casas sentados. Es decir, tenemos que poner el chip, digamos, en ese contexto histórico. El derecho constitucional y el derecho se entiende en un contexto social y histórico determinado, que lo que parecen grandes logros hoy nos parecen, lo que aparecían como grandes logros, piensen en la década del 50, que la mujer votara, hoy nos parece algo, por supuestamente, normal, y como debe ser. Pero debemos entender la historia y el derecho constitucional y la teoría constitucional en ese contexto. Y incluso algunas cuestiones, como las de género, que todavía hoy se siguen luchando con razón, porque no se reconocen incluso en algunos casos en la esfera privada, no en la pública, la igualdad de salario, por ejemplo, o la posibilidad de acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades. Es decir, que el avance del derecho constitucional tiene que ver con el avance y los reclamos y la lucha por el ejercicio de los derechos. Pero no me quiero ir por las ramas, y volviendo al tema entonces, pensar que los territorios extensos necesitaban de gobiernos y de control y de conocimiento de qué es lo que se hacía en Ushuaia o La Quiaca.
Entonces, como una manera de descentralizar el ejercicio del poder, apareció una forma de Estado, que fue el Estado federal. Por el contrario, o por oposición, la centralización en el ejercicio de poder es más fácil o se da de una forma más dinámica con territorios pequeños. Piensen que Uruguay es casi como la provincia de Buenos Aires, nada más. Es decir, que territorios pequeños son más fáciles de gobernar de manera centralizada. La descentralización aparece casi como una necesidad para poder gobernar, para poder hacer políticas públicas. Porque estados tan extensos como los nuestros, con realidades, como a mí me gusta decir, con colores, como si fuera un arcoíris, ¿no? Con colores totalmente diferentes. No es lo mismo la realidad de alguien que vive en Misiones que alguien que vive en Salta, que alguien que vive en la Patagonia. Hasta en nuestro país son diferentes países dentro de un mismo territorio. Quedamos los marplatenses, los marplatenses, que somos en la provincia un poco híbridos, ¿no? Porque si vamos a Capital Federal nos dicen que somos del interior. Si vamos al resto de nuestro país nos dicen que son porteños. Es decir, que tenemos como ese problema de no reconocimiento por el resto de nuestros compatriotas, ¿no? Somos porteños para el resto del país, somos del interior para los porteños. En fin, tenemos un problema psicoanalítico ahí. Pero bueno, más allá de ese problema psicoanalítico, lo cierto que entonces el Estado federal, ustedes saben que Argentina, batalla de Pavón, Caseros, guerras de unitario contra federales, luego lo van a ver en el proceso constitucional de 1853, con sus antecedentes, ¿no? Los intentos de constitucionalización. Lo que siempre hubo fue una guerra entre el Estado centralista y el Estado provincial, ¿no? Las provincias. Y por eso nuestra Constitución ya en nuestro preámbulo hablaba, ¿no? Que nos juntamos, pero en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Cuáles son? Y bueno, la guerra de unitarios y federales, donde ganaron los federales, donde ganó la Confederación y donde la provincia de Buenos Aires no formó parte hasta 1860. Fíjense la guerra civil que hemos tenido, que ya por supuesto que la saben, pero que en este contexto histórico, algo que no se negociaba. Eso sí no era materia de discusión, y era cumplimiento de pactos persistentes. Que nuestro Estado argentino, al crearse la Confederación Argentina y darnos nuestra primera Constitución en 1853, era federal. Porque incluso mandamos representantes, las provincias originarias, para hacer la primera Constitución. Es decir, que de ninguna manera era una decisión política, histórica y fruto de una guerra civil. Es decir, que de ninguna manera podían los constituyentes decir, no, la verdad que queremos ser unitarios. No, hubo derramamiento de sangre, hubo batalla, hubo guerra, y ganar un bando, los federales. Y que esas provincias incluso se habían emancipado en su momento del virreinato. No vamos a hacer historia constitucional porque ya lo hicieron, pero digamos, explicamos por qué hay un Estado federal en nuestro país. ¿Cuál es el extremo de la descentralización? La confederación, por eso está en la otra punta en el cuadro. La confederación, ¿qué orígenes tienen? Bueno, lo vamos a buscar en Estados Unidos. Estados Unidos, las 13 colonias, fueron totalmente independientes como funcionaron. Y se pusieron de acuerdo para formar el Estado norteamericano. Pero tenían incluso hasta diferente moneda. Y que incluso esa diferencia hace que hasta el día de hoy haya códigos de fondo, como código penal o código civil, diferente en cada uno de los estados de la Confederación o de la Unión, ¿no? Es el máximo grado de escisión. Son estados que se deciden juntarse, pero tienen facultad de escindirse. En la federación no. En la federación, cada provincia forma parte del Estado Nacional y no pueden escindirse. No son soberanas. Soberano es el Estado Nacional. Sin embargo, en la Confederación, los estados son soberanos y se pueden unir y se pueden escindir. Este es un ejemplo histórico, ¿no? Y del otro lado, como la máxima
concentración tenemos a los estados unitarios, donde hay una centralización del poder e incluso, aún aunque estén divididos en departamentos, van a estar siempre concentrados en el gobierno central. En algunos casos, incluso hasta el presidente elige a quienes son los encargados de esas mini provincias, departamentos o como se llame, o cada autonomía. En algunos casos se eligen también, son elegidos. Pero es cierto que la diferencia son en las competencias. ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? En un Estado federal las provincias tienen mayor autonomía. En un Estado unitario los departamentos dependen todo del poder central. Hay una forma de descentralización del Estado unitario, que es el Estado autonómico. Es una descentralización del Estado unitario en cuanto a las competencias. La ciudadanía puede elegir a sus propias autonomías, a sus propios representantes, a lo que serían nuestros intendentes, los ayuntamientos. Pero va a haber grados de autonomía. El ejemplo más claro que tenemos es el de España, ¿no? Con estados autonómicos. Y esos estados autonómicos van a tener, en primero, segundo, tercer grado, van a tener que ver con el grado de descentralización. Tenemos estados que son los primeros, por ejemplo, la descentralización de Andalucía, de Barcelona, del País Vasco, que buscan mayor, incluso algunos piden escindirse, que no pueden hacer, ¿no? Esos son los conflictos que existen. Pero tienen un mayor grado de descentralización en el manejo de recursos, en el manejo de gobierno. Y hay otras que tienen un menor grado. Es decir, que un ejemplo de descentralización del Estado unitario es el Estado autónomo. ¿A qué va? Incluso a que se puedan dictar sus propias constituciones, algo que a nosotros nos parece obvio. Cada provincia tiene su propia constitución, cada provincia tiene su poder judicial, cada provincia tiene sus 3 poderes del Estado. Sin embargo, en el Estado unitario esto no es posible, sí en el federal. Y en el autónomo es una manera de descentralizarse. Un poco los europeos entienden esta descentralización que a nosotros nos parece sin ningún tipo de dificultad, esto que estemos sentados, hagamos de cuenta, ¿no? Un poco lamentablemente de ciencia ficción, pero vamos a estar en nuestra universidad querida sentados, nuestra Universidad Nacional Pública, que va a ser competencia federal. Sin embargo, si salimos cuando ustedes se reciban a festejar a la plaza, vamos a estar en una competencia provincial y tenemos a una cuadra a la municipalidad, nuestro órgano municipal, que elegimos a nuestro intendente y a nuestro consejo deliberante. Es decir que en menos de 200 metros tenemos las 3 jurisdicciones de donde estudiamos. Y esto no es tan fácil de comprender en estados unitarios. En realidad los europeos lo están entendiendo, aquellos países europeos, no Alemania, por ejemplo, que es un estado federal, pero los países que son unitarios lo entienden con la Unión Europea, en donde ellos dan como ejemplo, tratan de tener un paralelismo entre cada estado que forma la Unión Europea como si fuera una provincia que integra a la Unión Europea. Nosotros esa dificultad no la tenemos porque nacemos en un estado federal, pero reitero, no hay una forma, no hay una sola modelo, un solo know-how, una sola matriz de Estado federal ni de Estado unitario. No se copian de la misma manera y cuando se quiere copiar exactamente hay problemas, porque esa manera de ser federal, esa manera de ser unitario va a tener que ver con condicionantes históricos, sociológicos, culturales y políticos. Nuestro federalismo no es igual que el de Estados Unidos. Nuestro federalismo no es igual que el de Brasil o el de México o el de Alemania o el de Suiza. Podemos decir que hay cosas mejores y peores, pero desde el punto de vista del diseño constitucional es diferente. Es decir, que no hay una sola manera de ser Estado federal ni unitario, sí compromisos que deben asumir. Bueno, me parece que con esto voy a dejar compartir pantalla. ¿Hay alguna duda que tengan de esta primera cuestión muy así para entrar en calor?
Ya tienen hambre, ya tienen ganas de tomarse la cervecita, ¿no? Ya pinta cerveza. Bueno. Hasta ahora no, dice. Bueno, vamos a hacer así entonces. Con esta clase introductoria y estas primeras dos aproximaciones al Estado federal, vamos a dar por concluida esta primera clase, dado que por suerte tenemos todos los lunes vamos a poder clase, yo no tengo que compartir con ningún otro docente y vamos a estar con plena normalidad. Así no pasa a ser trato cruel, inhumano y degradante, por lo menos hoy se vayan con una sonrisa, ya el lunes que viene, si se hace más largo, quizás esa sonrisa se les vuele, pero bueno, vamos a de a poco. Traten entonces, yo voy a preguntar para que se gestionen, que puedan ingresar al aula y puedan ir viendo. Yo todavía no la subí, está oculto, pero la semana que viene, el lunes que viene, ya voy subiendo algunas de las cuestiones y de los gráficos. No se cansen en copiar el PowerPoint, porque yo luego lo subo en PDF. Así se ahorran copiarlo y se lo pueden bajar y verlo tranqui. Bueno, ¿listo? Yo me voy a tomar un café. Ustedes vayan a tomar una cerveza entonces. Chao. Chao.